¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Es el mismo de la semana pasada, de la segunda parte. Se llama "Qué bendición que es perdonar". Y dice así el texto, si usted lo tiene ahí puede leerlo conmigo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay situaciones que pasan en la vida, cosas que uno lee en el diario, cosas que uno puede leer en la Biblia también, que cuando nos ponemos a verlo nos sorprende. Y que nos sorprenden primero por lo que pasa, y nos sorprende y podemos confirmar y estar seguros que Dios está a través de eso obrando. Decimos, esto seguramente Dios está tratando con lo que pasa. Y me refiero al caso de personas, obviamente hablando respecto al perdón, es todo lo que venimos hablando. Respecto a ver a veces cómo Dios ayuda, da gracia a las personas para que puedan perdonar a otras que los han maltratado de una manera muy fea. Realmente decimos, que alguien pueda perdonar de una manera así, Dios obrando, a través de esa persona. Y hay 3 casos que se me dio para poner, hay muchos más que me gustaría mencionarlos como ejemplo. Uno es bastante reciente, se trata del año pasado. Había un pastor bautista que dijo algo así. Él decía algo así, este hombre, Frank Pomeroy se llamaba el pastor bautista, decía: todavía tenemos la libertad de proclamar a Cristo, decía él. Tenemos la libertad de escoger, y en vez de escoger la oscuridad como hizo aquel hombre, yo digo que debemos escoger la vida. Estas fueron las palabras que él dio un par de días después de una masacre que sufrió en su iglesia. Él justo no estaba ese día en su iglesia, estaba de viaje hacia al pueblo, y aparentemente había allí reunidos los hermanos, como pueden estar hoy en una reunión, y entró una persona llamada David Kelly y asesinó de entre los hermanos a 26 personas de la iglesia, incluido su hija de 14 años. Terrible. Anabela se llamaba la hija, y él dijo estas palabras un par de días después. Es más, en otro medio le preguntó qué opinaba, y este hombre, este pastor, Frank, dijo: lo perdono a este hombre que hizo esto. Vamos algunos años para atrás, año 1900, finalizando en el año 1997, usted puede buscarlo también en internet esta información. Había una chica, una jovencita que se llamaba Melissa Jenkins. Ella le pide un favor a un amigo. Ella estaba hospitalizada en ese momento, ya que en el colegio, en la secundaria donde ella iba, un compañero entró y disparó contra ella y sus compañeros y mató a 3 de sus compañeros, y 5 quedaron muy graves
de salud. Entre los que quedaron más graves fue Melissa. Melissa quedó postrada en una silla de ruedas para toda la vida. Toda la vida quedó en silla de ruedas. Y lo terrible es que era un colegio público en el cual entonces no se podían hacer actos religiosos, pero había varios compañeritos, ¿no?, adolescentes que por su fe, ¿no?, ellos antes de entrar al colegio, más o menos 7:30 de la mañana, se juntaban antes de entrar al colegio para orar juntos. Oraban ahí en el patio para luego entrar, porque el colegio no les permitía hacerlo en aulas. Entonces, como ellos eran creyentes, varios adolescentes oraban antes de entrar. Este compañero, un loco, desquiciado mental, entra en el momento en el patio cuando ellos están orando, este grupo de jovencitos, y dispara y mata a 3. Y deja 5 heridos, entre ellos a Melissa. ¿Y qué fue lo que le pide Melissa a su amigo? Bueno, esto también lo puede buscar usted por internet. Él va y le dice, decile a nuestro compañero que lo perdono. Que le perdono lo que nos hizo. Ese era el favor que quería que haga su amigo. También podemos mirar un caso más. Se encuentra en la Biblia ya, el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 57. Ahí usted va a encontrar la defensa de Esteban ante aquellos que lo habían llevado, ¿no?, que lo estaban acusando, y él presenta, ¿no?, un sermón impresionante, ¿no?, del Antiguo Testamento, y les presenta a estas personas que Jesucristo era el Señor, el Salvador, a quien ellos es como que estaban rechazando. Y entonces la gente que estaba ahí, que lo acusaba, dice versículo 57 del capítulo 7, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí se nos cuenta la muerte por lapidación, por apedreamiento a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Era común que, como el cuerpo soporta, a usted le ha pasado a través de chico que alguien te haya pegado un piedrazo que no te mata, pero el cuerpo resiste las piedras. Entonces la muerte por lapidación generalmente es algo que demora un tiempo hasta que la persona se muera. Así que seguramente la muerte de Esteban habrá sido muy lenta y dolorosa. Sus huesos fueron recibiendo dolor por lo que le estaba pasando. Pero antes de morir, tal vez alguien esperaba que él les gritara algo, ¿no?, a estos que lo estaban matando injustamente. Lo que Esteban dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, justo antes de morir. Él estaba perdonando a quienes lo estaban matando de una manera injusta. Muchos me miran, ¿no?, con sorpresa. Sí, claramente que esto nos sorprende, ¿no? Lo de Esteban, muchos ya lo conocíamos, tal vez las otras historias, algunos los conocían, algunos no, pero nos sorprende. Y nos sorprende porque tal vez lo primero que nos preguntábamos es, ¿qué hubiera hecho yo si estaba en el lugar de Melissa, del pastor Frank, de Esteban? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera podido perdonar? Ahora, eso me lleva a una pregunta más, adicional. Dejemos de lado estos casos, estos 3 casos. Olvídate por un minuto de eso. Pensá ahora en tu vida y decir, ¿qué actitud tomás cuando a vos te toca perdonar en situaciones que no son como estas 3? Son situaciones terribles, ¿no? Ninguno de nosotros ha pasado por algo así. Pero en situaciones que tienen que ver más con tu vida, ¿qué actitud tomás cuando te tenés que perdonar? No hace falta que pienses en estos casos. Pensá en tu vida. Pensá en estas últimas semanas, en estos últimos 3 días. ¿Cuál fue la actitud? Por charlas que tuve esta semana, algunas hermanos me confesaron que tal vez este mandamiento, el de perdonar a los demás, perdonar a unos a otros, sea uno de los mandamientos más fáciles de entender. ¿Quién no entiende esto de perdonar?
¿Usted entiende, no? ¿Perdonar qué es? Sí, lo entiende. Y entiende que es un mandamiento de Dios que usted tiene que perdonar. Pero es bien fácil ese mandamiento. No hay que tal vez recurrir a las palabras en griego ni en hebreo. Usted lo entiende sencillo. Ahora, sencillamente uno me dijeron, es muy fácil de entender, pero muy difícil de poner por obra. Alguien en un tono gracioso, obviamente, decía, ¿no? Y ponía como una cosita ahí en el WhatsApp y decía, este sermón o este mandamiento me pega justo en mi pecado, ¿no? Justo en mi orgullo me da. Y bueno, me imagino que sí, que es algo que nos cuesta esto de perdonar. No porque no lo entendamos, sino porque nos cuesta ponerlo por obra. Y me imagino también que cuando un creyente sufre tristeza o dolor cuando alguien le falla, imagínese, a usted le ha pasado, ¿no? Tal vez alguien le falló, alguien que usted quería mucho o ama mucho y le falla. Me imagino que no debe ser fácil que cuando vos que te sentís mal por algo que te hizo y alguien que te lastimó, venga otro hermano y con amor no te diga, qué mal que te sí me siento mal. Pero sabés que la Biblia dice que tenés que perdonar, ¿no? Debe ser difícil, ¿no? Que te digan así. ¿No te está diciendo algo malo? No, la Biblia dice que tenés que perdonar. Pero qué situación incómoda que alguien te venga a decir justamente eso. Bueno, si nos prestamos atención es justo lo que está diciendo el pasaje. Lo que estamos viendo en esta sección es que Pablo le está pidiendo justamente eso a los hermanos. ¿Les duele? Sé que les debe doler. Bueno, tienen que perdonar a esta persona que está arrepentida. Y pensando en esto, y pensando en los corintios, y pensando en lo que nos cuesta, pensé en otro creyente que en la Biblia también se le pide que perdone y que consuele y que reciba a alguien que se arrepintió. ¿De quién se imagina puede estar hablando si no leyó ahí usted? Bueno, pensé en Filemón, el hermano Filemón. ¿Usted conoce la historia de Filemón? Un libro, una epístola cortita. Usted en su Biblia, la última que tenemos ahí que dice que Pablo escribió. Filemón, un libro bien cortito. Bueno, Pablo le envía una carta a Filemón, ¿no? Me imagino, le llega la carta, correo para Filemón. Pablo, mi hermano, mi amigo, me escribió, ¿no? Y cuando llega, ¿qué encuentra en la carta? En la carta, Pablo le solicita que un siervo de alguien que le servía, uno de sus siervos, de sus esclavos, que se llamaba Onésimo, parece que le había defraudado en algo, lo había traicionado con algo y se había escapado. Ahora, Onésimo vuelve, ya ahora habiendo conocido al Señor, Pablo le había en algún momento encontrado en el camino y había conocido, era como un hijo espiritual de Pablo, Pablo le había predicado el Evangelio, y ahora vuelve a la casa, Onésimo. Y lo que Pablo le pide a Filemón es que este hombre que lo traicionó lo reciba y lo reciba bien, lo perdone y dice y que lo reciba como si fuera Pablo mismo. ¿Te imaginas eso? ¿No? Llega Filemón, ¿qué dice Pablo? Onésimo, sí, me acuerdo, qué gana de matarlo. Que lo perdone, bueno, está bien. Que lo reciba, como si fuera que lo reciba Pablo. Uf. Así dice, fíjense, Filemón versículo 10, versículo 12, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú puedes, que dice, recíbelo como a mí mismo. Wow. Bueno, ¿cuál fue la primera reacción de Filemón? No lo sabemos. No tenemos esa parte de la información, pero me imagino, y estoy casi convencido de esto, de que seguramente la respuesta finalmente de Filemón fue que obedeció a Pablo. Tal vez le habrá costado, pero él obedeció. ¿Por qué? Bueno, yo creo que él termina siendo y obedeciendo a Pablo porque era justamente este hombre, este creyente, estaba lleno de amor y de fe. Si lees un par de versículos antes ahí en Filemón, versículo 5 dice, Pablo habla de Filemón y le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, evidentemente ante esta prueba de fe y amor, seguramente que
que Filemón iba a obedecer a Pablo. ¿Por qué? Porque tenía amor suficiente para tratar con misericordia con Onésimo, que le había fallado y que ahora volvía arrepentido. Y seguramente también, por lo que dice aquí, tenía fe para confiar que lo mejor era actuar de acuerdo a lo que Pablo le decía, que obviamente era voluntad de Dios que así sea. Amor y fe. Es importante que tenga esto en cuenta. La vida cristiana gira en torno al amor y la fe. Son elementos esenciales. Si querés vivir una vida cristiana provechosa, necesitas amor y fe. Filemón estaba lleno de amor y fe y por eso Pablo confiaba de que iba a actuar de una manera buena. El ejemplo de Filemón nos ayuda y nos anima. Y volviéndonos a los corintios, claramente necesitaban la guía para actuar de una manera con Dios. Eso ya lo vimos la vez pasada. Ellos necesitaban esta guía para saber qué tenían que hacer con esta persona que había venido a la iglesia, que había vuelto y que estaba arrepentido. Y en nuestra primera parte hablamos mucho sobre el amor, ¿se acuerdan? De confirmar el amor para con la persona, ¿se acuerdan? Mucho énfasis sobre el amor. Y hoy vamos a seguir viendo sobre el amor, pero también se le va a agregar este condimento, lo de la fe. ¿Y por qué es tan importante la fe? Bueno, yo creo que es muy importante la fe para el creyente porque nos lleva a creer en lo que Dios nos manda y por eso lo obedecemos. Alguien dijo una vez, un pastor dijo una vez que fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. Si Dios dice que tengo que perdonar, ¿qué es lo mejor? Creerle a Él. Él sabe por qué lo dice y yo tengo que obedecerle. Por eso necesito fe para creerle a lo que Dios me dice. La fe y el amor, entonces, como te dije, es esencial. Son elementos pero súper esenciales en la vida cristiana. Fíjate que tenemos casos, por ejemplo, de los efesios o los tesalonicenses, como la fe y el amor estaban en sus vidas. Fíjate Efesios 1, 15 y 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y respecto a los tesalonicenses, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fe y amor juntos, trabajando en la vida del creyente. Necesitas fe y amor para poder perdonar. Eso es lo que quiero que entiendas. Y es lo que vamos a ver un poquito más hoy. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? El tema entonces es el mismo de la semana pasada. El perdón genuino trae bendiciones espirituales a nuestra vida. En nuestro texto dijimos que nos da 6, de los cuales la semana pasada vimos 3 y hoy vamos a ver otros 3 más. ¿Está bien? ¿Me siguen? Genial. En el versículo 9, tenga ahí abierta su Biblia, vemos la cuarta bendición que recibimos al perdonar. ¿Cuál es la bendición que tenemos aquí? Bueno, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Al avanzar en el pasaje acá encontramos una aclaración del apóstol respecto a lo que él estaba esperando de los corintios. ¿Qué dice el versículo 9? En conclusión, aquí dice: porque para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Lo que él está pidiendo es de una manera así: en conclusión, en todas las cosas que yo les he escrito, lo que deseo, o la respuesta que espero de ustedes es que sean obedientes, pase lo que pase, sea lo que sea que esté ocurriendo, quiero que sean obedientes. Esa es la prueba o lo que estoy esperando de ustedes. Ya en otros momentos hemos visto que él ha pedido otras cosas. Si ustedes se acuerdan, hablando de este tema del perdón y del pecado, en la primera epístola él les pidió que trataran con el pecado de aquel que estaba en una relación sentimental con su madrastra, ¿se acuerdan? Él está esperando que obedezcan. En la carta triste dijimos que también Pablo pidió que trataran con el pecado de este hombre que lo había maltratado, que lo había injuriado. Y ahora, en esta nueva carta, ¿qué le está pidiendo? Que a esta persona que se había arrepentido, lo perdonaran y lo consolaran. ¿Ven? Diferentes situaciones, en todas que esperaba él que hicieran. Que obedecieran.
Cada situación es diferente, pero el deseo del apóstol era el mismo, que reconocieran que lo que él les decía era correcto y que tenían, por lo tanto, que obedecer. Usó algo parecido a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. ¿Se acuerdan cuando él les habló de cómo tenían que usar los dones? Y él les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Para qué tenían que reconocer que era mandamiento del Señor? Para obedecerlo, gracias. ¿Están todavía acá conmigo? Bien. Reconocer que lo que él estaba hablando era de parte de Dios para entonces hacerle caso. Asimismo, como allí Pablo con los corintios, Dios pone en cada iglesia local a líderes, hermanos que guían a los creyentes. Y no lo hacen ni por fuerza ni por manipulación, sino por la palabra de Dios. Dios pone en cada lugar, en cada iglesia local sano, pastores, hermanos, maestros que te enseñan por medio de la palabra de Dios para que hagas. ¿Qué haces vos cuando escuchas eso? Decís, bueno, esto, sí, acá está. Es verdad lo que dice el pastor, acá está claro. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Obedecer. Hay muchos textos que podemos leer, pero tal vez me gustaría solamente leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y no es que tenéis que obedecer ciegamente, obedecerlo, la autoridad que tiene el pastor a la hora de hablarte y de enseñarte es por medio de la palabra. ¿Está bien? La autoridad que tengo para decirte y para animarte a que obedezca me lo da la Biblia. Si yo salgo de la Biblia, ya no tengo ninguna autoridad sobre tu vida. ¿Está bien? Y Dios ha puesto, hermanos, para que te puedan llevar a que consideres que lo que te dicen es de parte de Dios y entonces al escucharlo, obedezca. También Dios de la misma manera pone a otros hermanos y hermanas que te confrontan, no solamente a los pastores, sino a otros que te aconsejan, te animan y también lo hacen por medio de la palabra de Dios. No es que solamente Dios pone en la iglesia a los pastores para que te confronten. Es decir, no, si el pastor no me dice nada, ¿vos quién sos para decirme? ¿No? Así como solamente el pastor tiene autoridad para hablarte por medio de la palabra, lo mismo pasa con otro hermano. Si te está hablando por medio de la palabra, tiene autoridad para decirte lo que te está diciendo y tenés que escucharlo. Y si te está mostrando que lo que dice ahí es correcto, ¿qué tenés que hacer? Obedecer. En todos los casos, la respuesta que se espera de un creyente, ¿cuál es? El ser obediente, hermano. Hay personas que lamentablemente dicen que obedecen a Dios, pero cuando son confrontados con amor, por medio obviamente de la palabra, empiezan a dar estrategias, excusas para no obedecer. Buscan, pilotear de alguna manera, dibujártela, ¿no? Porque no quieren obedecer. El problema no es la persona que te lo está diciendo, sino que no querés escuchar. Y eso no agrada al Señor, hermano. Justamente Dios te ha dado la iglesia local como justamente un medio de gracia para confrontar a tu corazón que es engañoso. Tu corazón muchas veces quiere que te excuse de tu pecado, que no lo veas tan grave. Que no te parezca tan malo lo que estás haciendo. Pero entonces hay hermanos que ven la situación y te hablan de parte de Dios y no tendrías que excusarte, sino que puedas prestar atención y obedecer. Pero ¿cómo es en tu vida? Cuando te corrigen de una manera correcta, cuando te hablan con amor y te hablan con la verdad, ¿qué haces? ¿Escuchás? ¿Obedeces o no? No sé. Es para pensarlo, ¿no? Ahora es interesante poder mencionar aquí que la palabra usada aquí para prueba, porque también es para este fin se escribí, para tener la prueba. En este caso la palabra que utiliza es la palabra dokimé, que nos da la idea del carácter o de las respuestas que se recibe en un momento de prueba. Hay una prueba y a través de esa prueba se obtiene un resultado. Hay algunos que no les gustan mucho las pruebas, ¿no? Sí, algunos levantan la mano, no importa. Bueno, es la respuesta a una prueba. Esta es la idea, ¿no? De una prueba
dura, difícil. Y la idea de dokimés es una respuesta positiva ante una situación difícil. Esa es la idea de dokimés, no es una palabra que se use muy corrientemente. Fíjense, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Romanos 5, 3 y 4, habla de esta palabra dokimés. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Ahí tiene dokimés, ¿ves? Una tribulación que produce prueba y que produce un carácter probado, da una respuesta, un resultado positivo. Después en 2 Corintios 8, 1 al 2 también va a utilizar esta palabra. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. ¿Ven? Una prueba, un momento de circunstancia difícil y una respuesta positiva. Estaban mal, estaba todo complicado ahí en Macedonia, pero ellos responden bien. Eso es dokimés, una respuesta buena, un carácter probado. O sea que aquí, ¿cuál es la idea? Lo que esperaba el apóstol era una respuesta obediente de los corintios en la prueba que tenían por delante. Tenían una prueba y él esperaba una respuesta positiva. ¿Cuál sería la respuesta positiva? Obedecer. ¿Y cuál era la prueba que tenían en ese momento? El perdonar. La prueba era perdonar. La respuesta, ¿cuál tenía que ser? Obedecer. ¿Se acuerdan que yo ya le había explicado en la primera parte de este sermón? Había muchas personas en la iglesia que no tenían ninguna gana de perdonar a esta persona. Especialmente aquellos que amaban mucho más a Pablo, no querían saber nada con perdonar. Pero Pablo le dice, yo no espero que ustedes se saquen un aplazado en esta nota, en esta prueba. Lo que espero es que perdonen. Ese es el resultado de esta prueba que yo espero. Y justamente en este resultado y en esta prueba y en este concepto que estamos viendo encontramos la cuarta bendición, la primera de hoy, pero la cuarta de las bendiciones cuando perdonamos. ¿Cuál es la bendición? Que estamos obedeciendo a Dios, hermano, y eso es una gran bendición. Es bueno cuando obedeces a Dios. A Dios le agrada. A veces, por error, confundimos las cosas y a veces creemos que como Él nos ama por gracia y que nada me puede separar de su amor, pensamos que cuando hacemos cosas malas, bueno, Él nos perdona, no pasa nada. No, hermano, cuando obedecemos a Él, Él se agrada de nosotros. Obviamente, en este caso, si lo que Él desea es perdonar y nosotros perdonamos, obedecemos a Dios y eso es una gran bendición, porque su voluntad es que justamente lo hagamos. Sin lugar a duda, los creyentes en ocasiones tenemos grandes problemas, ¿no? En ambos extremos. Fíjense que antes decíamos que en otro momento lo que Pablo le pedía, que era en la primera epístola y en la carta triste, ¿qué es lo que estaba pidiéndole? ¿Qué hicieran? Que confrontaran el pecado y que si hacía falta llegar a un proceso disciplinario. Bueno, a veces nos cuesta, hermano, confrontar el pecado. Cuando vemos que alguien está constantemente en un pecado y vemos la situación, ¿y qué hacemos a veces? 0800 pastor, ¿no? O uno decía por acá hoy, yo tengo el don de exhortar, ¿no? Todos le piden para que alguien exhorte, porque el otro no miran para otro lado, no. Todos somos llamados a tener que confrontar el pecado. Somos llamados a tolerar, a tener paciencia con los errores de los demás, pero cuando es algo serio tenemos que confrontar con el pecado. Y en ese extremo de la balanza a veces nos cuesta. Pablo estaba esperando que ellos hicieran eso, porque veía que les costaba. Ahora, del otro lado de la balanza está también el otro problema. Así como nos cuesta a veces confrontar el pecado, nos cuesta también perdonar, y especialmente cuando nos sentimos ofendidos. Nos cuesta.
Pero aunque nos cueste, ambas cosas son necesarias. Así como es necesario confrontar el pecado, es necesario perdonar, consolar y restaurar al que se arrepintió. ¿Y por qué veo que es tan difícil? Bueno, porque así como le pasaba a ellos, a los corintios, también nos pasa a nosotros. En ocasiones no te sentís con ganas de perdonar. En ocasiones te duele lo que te hicieron y no tenés ninguna gana de perdonar. No lo siento, decís. No siento de perdonar. No te da ninguna alegría decirle te perdono a quien te lastimó. No te da gana. En realidad te da gana de decirle, ¿qué te voy a perdonar? Ni ahí te voy a perdonar. Por dentro decís, ¿no? No estás queriendo decir, te estoy perdonando, pero por dentro no te perdono nada. No tenés ganas, ni soñés con que te voy a perdonar. No, por dentro decís, rajada acá, te voy a matar. No tenés ninguna gana de perdonar. ¿Te pasa? No lo sentís, no tenés ninguna gana. Pero Dios no quiere que hagas eso. De hecho, la voluntad de Dios es que en cuanto dependa de vos, puedas resolver los conflictos con los demás dentro de lo posible lo más pronto que se pueda. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efesios 4:3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto de solícito es rápido, metiéndole muchas ganas. ¿Y a qué está pidiendo acá que le dé muchas ganas? ¿A qué? A que estés en paz, a mantener la unidad, a soportarnos, que seamos ligeros en eso. Solícito es eso, con urgencia. Y tal vez tu preocupación, porque algunos están pensando en esto que le estoy diciendo, tengo que perdonar aunque no lo sienta. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Hace un tiempo atrás con un discipulado, con un no voy a decir nombre, hermano, no importa, me decía una persona quien discipulaba, Sergio, a mí me cuesta mucho acercarme a las personas y poder saludarlas y poder entablar relación. Y yo le preguntaba, ¿y cómo vas a lograr cambiar eso? Y se quedó pensando. ¿Qué opinan ustedes? Si a vos te cuesta saludar a una persona, te cuesta saludar a las personas, ¿cómo logras cambiar eso? ¿Qué tenés que hacer? Ir a saludarlo. No va a bajar un ángel del cielo y te va a decir, ve a saludar. No va a pasar eso. No va a venir de repente el sentimiento de cambiar. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir y saludar. Y a medida que vayas haciendo eso, tu corazón va a ir tratando, Señor, con tu corazón y te va a ir saliendo más natural. Pero cuando no sentís de entrada, tenés que hacerlo. Ahora, vos decís, pero yo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo actuar de esta manera? La respuesta es lo mismo. Vas a tener que decidir perdonar, aunque en tu corazón no sientas de hacerlo. Y ahí es donde actúa la fe. Ahí es donde tiene que actuar la fe. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que Dios quiere, no lo que vos sentís de hacer. ¿Se entiende? Es claro, hermano, que obedecer al Señor en muchas ocasiones va a hacer que te humilles, porque vas a tener que ir en contra de tu voluntad. Y vas a tener que hacer morir tus deseos de justicia propia o de revancha.
Incluso de querer buscar la ocasión de vengarte, vas a decir, bueno, perdón, ¿no? Me guardo acá la carta, decir, no, ¿qué Dios te dice? Tirá esa carta. No, pero la tengo acá, déjame que la voy a sacar en el momento justo. Tirá la carta, no guardes ahí eso. Pero déjame, Señor, que la guardo ahí. No, tirala. Y eso te va a humillar. Pero hay una buena noticia, hermano, con esto. Cuando tu vida se humille y se somete a la voluntad de Dios, eso te va a hacer más parecido a Cristo. ¿Cuántas veces le pediste a Dios que te hiciera más como a Jesús? ¿Cuántas veces? Oraste, Señor, haceme como Cristo. ¿Cuántas veces citaste a Juan el Bautista y dijiste que es necesario que yo mengo y que Él crezca? ¿Cuántas veces lo hiciste? Bueno, Él va a obrar justamente poniéndote a prueba por medio de perdonar a otros. Y ahí sí te va a hacer como Cristo. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te moldee de esa manera? Veamos la otra bendición, la segunda de hoy. El perdón restaura la comunión entre los creyentes. El pasaje continúa dando la aclaración que creo que hacía falta. Pablo le pide perdonen, consuele, y la pregunta que se pueden hacer los corintios, bueno, Pablo, vos nos pedías a nosotros que perdonemos, que consolemos, ¿y vos? ¿Lo perdonás? Porque ellos sabían que él se había ido triste. De hecho, en otro momento, un poquito antes, vimos que él dijo que no quería volver a ir con tristeza, estaba muy dolido. Entonces le dicen, ¿y vos, Pablo, vas a perdonarlo a ese que te lastimó? Porque nosotros nos lastimó, pero vos fuiste el que más lastimó, porque fue el que agravió. Bueno, la respuesta la tenemos en este versículo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. La confirmación ante esta duda era clara. Le dice a los hermanos que a quien están pidiendo que perdonen, Él también ya lo hizo. Ya lo perdonó cuando se enteró de todo lo que pasó. Y no solo les dice que a pesar de la tristeza que le produjo a este que lo lastimó, lo perdona, sino que le da el motivo por el cual perdona. ¿Qué dice? Lo hice ¿por quién? Dice ahí. ¿Por quién? Por vosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo que ya vimos en todo este pasaje. Las acciones espirituales que tomamos repercuten en los demás dentro del cuerpo. Si él no perdonaba, iba a afectar al cuerpo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos eso en la primera parte? Pero el amor que tenían por ellos y el cuidado que tenían por ellos y el que no vieran afectado a ellos mismos como cuerpo, Pablo como sintiéndose parte del cuerpo de los hermanos, los llevaba a que él perdonara esta situación. Vimos la fe y ahora estamos viendo nuevamente el amor. Por lo tanto, todo estaba perdonado. Y aquí justamente en este hecho del perdón se encuentra una nueva bendición al perdonar. ¿Cuál es? Bueno, se restaura la comunión de unos con otros. Pablo al perdonar aquí estaba, y pidiéndole al hermano que lo perdone, estaba restaurando la comunión de ellos con esta persona que había venido y estaba arrepentida. Hermanos, lo sabemos con claridad, el pecado afecta nuestra relación con Dios. ¿Lo sabemos? Cuando pecamos contra Dios, nuestra comunión con Él se ve afectada. No nuestra salvación, pero sí nuestra comunión. De la misma manera pasa entre las personas. Cuando fallamos a otro, cuando otros nos fallan, las relaciones se lastiman, se quiebran. Algo pasa a nosotros cuando nos fallan o algo le pasa al otro. La cosa no está como siempre bien. Si yo te fallo, no va a estar bien la cosa entre nosotros. Ustedes lo saben. Ustedes lo viven cuando le fallan a alguien. Cuando ustedes le fallan a su papá, los chicos, los niños, cuando le fallan a su papá, saben que no está bien la cosa con papá. Ahora, ¿cuál es el primer paso para restaurar esa relación? ¿Cuál sería el primer paso?
el perdón. El perdón genuino es el primer paso para restaurar eso que se rompió. No hay otra forma. Y uno a veces se entera de situaciones en otras iglesias, situaciones tristes, ¿no? Divisiones dentro del ministerio, pastores que se pelean y se disuelve, ¿no? Un grupo ministerial. Personas que se van lastimadas de congregaciones, discusiones así graves, ¿no? Agresivas entre miembros. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a que pastores se peleen y uno se vaya y el otro se vaya por otro lado? ¿Cómo pasa que el cuerpo de Cristo, personas que deberían amarse, se terminan lastimando y cada uno se va por su lado? Creo que en muchos casos pasa eso porque no se presta atención a esto que estamos viendo acá. Las personas se lastiman, se enojan unas con otras y a la hora de perdonarse de una forma genuina no se perdonan, lo que hacen es un tipo tregua. Como una tregua, ustedes saben lo que es la tregua, ¿no? Un convenio, una amnistía. Es decir, bueno, está bien. No hay un perdón genuino. Y lamentablemente, por barrer debajo de la alfombra lo que quedó en el corazón, no se soluciona el asunto y entonces lo único que estamos haciendo no es arreglar el asunto, sino que estás haciendo posponer el problema para más adelante. Un problema que no quedó resuelto. Y luego, ante otra situación, lo que se había quedado guardado en el corazón sale a la luz y todo termina mal. Tal vez en ese momento miembros de la iglesia hicieron una tregua, ¿no? Como para seguir adelante con la iglesia, pero después más adelante pasó otra cosa y cada uno sacó lo que tenía en el corazón. Y vos me hiciste esto, ¿te acordás? Y vos me hiciste esto otro. Y vos ¿quién sos para hablar si vos hiciste todo lo que estaba ahí, esa porquería que estaba en el corazón? Sale tarde o temprano. Porque no hubo un perdón, hubo solamente una tregua. Que Dios guarde nuestra vida de eso, hermano. Que Dios guarde al pueblo de Dios de eso. Que podamos tratar esta clase de asuntos como Dios quiere. Aunque tal vez en el momento pueda doler el perdonarnos y tratar, pero no dejemos en el corazón, no hagamos tregua entre nosotros, hermano, por favor. Pero también hay más que decir, hermanos. La importancia del perdón para restaurar la comunión no es solamente a nivel de la iglesia local, sino que también es necesaria en todas las relaciones personales, hermano. Lamentablemente hay personas que hoy viven en una tregua temporal. Personas que conviven en relaciones cada uno por su lado, buscando vivir aparte del otro. Incluso matrimonios que viven así por años, conviviendo en una misma casa y cada uno por su lado. Mostrando para afuera, ¿no?, una supuesta buena relación, ¿no? Porque ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar en la iglesia? No, sigamos adelante así, ¿no? Pero en realidad en su corazón están llenos de resentimiento y de amargura. A veces una evidencia de este tipo de cosas es cuando, por ejemplo, a veces las personas se pelean, ¿no? Matrimonios que se pelean re mal y vos vas a hacer consejería. ¿Qué pasó, hermano? No, lo que pasa es que no sacó la basura a tiempo, no sacó el perro. Pero ¿se van a divorciar por eso? Nadie se divorcia porque no sacaste a pasear el perro, claramente. Nadie se divorcia porque no usaste los patines cuando tu esposa enceró. Eso no es causa de divorcio. Evidentemente a veces hay cosas que quedan en el corazón, cosas que no perdonamos que son realmente serias. Hacemos una tregua y luego por cosas pequeñas explota todo. Cosas que eran serias y que no fueron arregladas como correspondía. Cuando no hay un perdón genuino y solo se hacen treguas, tarde o temprano todo termina de la peor manera, hermano. A veces en las relaciones se intentan buscar soluciones mágicas para hacer que la relación vaya mucho mejor, ¿no? Dice, bueno, está todo mal en casa, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, hagamos unas vacaciones familiares. ¿Sabés la cantidad de parejas que se han divorciado en las mismas vacaciones? Porque claro, mientras el otro trabajaba y ella trabajaba, no se veían tanto, ahora se ven todo el día y explota. No soluciona nada las vacaciones familiares. Algunos, bueno, vamos a hacer terapia, ¿no? Algunos dicen, bueno, vamos a salir a hacer shopping, a ir de compras, antidepresivo, un montón de cosas para intentar solucionar el problema.
Pero generalmente el problema está delante de ellos y no quieren aceptarlo. ¿Cuál es el problema? Que está ahí adentro. No se perdonaron cosas que pasaron. Ese es el problema. Y ese problema no se va a solucionar porque te vayas de vacaciones. Hasta que no haya arrepentimiento y perdón, no puede restaurarse la comunión entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos, ni entre creyentes. Si esta es tu casa, por favor date cuenta que tenés que salir de eso. ¿Qué vas a hacer al respecto? El apóstol presenta al Señor como testigo, ¿no? Por lo que vemos acá, dice, lo he perdonado en presencia de Cristo. ¿Por qué hace esta declaración? Si algo lo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. Bueno, para darle a los hermanos una confirmación que todo lo que él estaba haciendo estaba a la vista del Señor. Por eso no había razón para dar vueltas y seguir actuando en contra de la voluntad de Dios. Si estoy en presencia de Dios, ¿qué hago? ¿Puedo decir, bueno, más adelante lo voy a perdonar si hace buena letra? No. Tengo que perdonar. Porque no solamente la falta de perdón va a afectar la comunión de unos con otros, sino también mi comunión con el Señor. No podemos adorar a Dios con libertad, ya lo dijimos la semana pasada. Si está todo mal con un hermano, esposo, esposa, hijo, creyente, otro, amigo, si está todo mal con esa persona, no puedo adorar bien a Dios. Ya lo vimos en su momento. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podés adorar bien a Dios si está mal con tu hermano. No podés servir correctamente cuando sabés que algo no está bien con otra persona. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jantéis ni mintáis contra la verdad. No sirve de nada que quieran hacer buenas obras si está todo mal con otro hermano. No sirve eso. ¿Te das cuenta qué tan importante que es que puedas perdonar? Finalmente, la última bendición. Versículo 11. El perdón echa por tierra los planes del enemigo en contra de los creyentes. El pasaje termina dando una explicación aquí adicional entre los motivos que viene mostrando. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un argumento más es que hay una bendición final cuando perdonamos. ¿Cuál es? Los planes que el enemigo tiene contra los creyentes se frustran, caen por tierra. Y es importante meditar en esto que se marca aquí. Porque vemos que la actitud de perdonar no es una lucha solamente con nuestra carne. En parte, gran parte, por lo que vimos, es una lucha con nuestra carne. Pero también es una lucha espiritual contra el diablo el hecho de no perdonar. Satanás aprovecha la ocasión cuando hay conflictos para hacerlo aún peores. Cuando las personas no se perdonan. Es como decimos nosotros, él busca echar más leña al fuego cuando ve que hay ocasión para hacerlo. Él siembra discordia, desconfianza, deseos vengativos y cosas que van a atentar contra la vida de aquellos que no se están perdonando. No solo es tu carne que está ahí, también el enemigo. Poniendo cosas, ¿no? Generando malos pensamientos. Tu cabeza se une con tu carne para generar más cosas todavía. Pero cuando actúas con sabiduría y perdonás, y solucionás el problema, todos esos planes del enemigo que tenía previstos se caen. Todo eso que él quería seguir echando leña al fuego se cae. ¿Por qué? Porque no le das lugar, porque perdonás. Sus planes se frustran. Y eso genera paz verdadera. Y lo que nuestro texto está queriendo marcar esto, no le des lugar al diablo. Fíjate cómo dice Efesios 4, 26, 27. A veces lo leemos separado, pero es toda una misma idea. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ven? ¿Y cómo hago para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? ¿Qué tengo que hacer? Perdonar.
pero es tarde, mañana lo arreglamos, ¿no? Y vos decís, y mañana te levantás y seguís maquinando. En una semana peor. Porque tal vez vos decís, bueno, pero la cosa ya está más calma, ¿no? Está más tranquila, ya se le pasó. Sí, tal vez se le pasó el enojo y la ira, pero si no se arregló el asunto, queda resentimiento en el corazón. Por eso tenemos que tratar el asunto. No tenemos que darle lugar al enemigo. Porque eso va a traer dolor para tu vida y para los demás. Aunque sea triste, fíjense que a veces pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo creo que a veces ignoramos que el enemigo gana batallas espirituales por nuestra propia necedad. No porque no sepamos, lo sabemos, pero aún así es como que no nos damos cuenta. De pura soberbia y orgullo nomás. Y aunque es claro, hermano, que muchas iglesias evangélicas a veces hacen cualquier tipo de cosa respecto a este tema del enemigo, ¿no? Mapas espirituales. Vos decís, si es espiritual, ¿cómo puede ser mapa? No se entiende esas cosas raras, ¿no? Mapas espirituales, ¿viste? No sé de dónde sacan, ¿viste? Tienen ¿viste como los cazafantasmas que tenían un medidor para buscar fantasmas? No sé cómo hacen. Que me regalen uno, porque yo no sé cómo es eso, pero hacen eso, ¿no? Campañas de liberación, ¿no? Como si los demonios dijeran, bueno, vamos a ir ahí que nos liberen. No tiene sentido. Yo sé que a veces esas cosas son raras. Yo no digo que le demos atención a eso, pero creo que a veces nos vamos al otro extremo ignorando cualquier tipo de referencia a enemigos espirituales, como si no tuviéramos una guerra espiritual, pero estamos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Efesios 6, 11 y 12 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, potestad y todo lo que menciona ahí. Hay una batalla espiritual. Y a veces lo ignoramos, nos hacemos los tontos, pero está ahí. Y cuando no perdonamos, le damos lugar al enemigo para que nos ponga mentira en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces se generan los problemas que vienen después. Por eso tenemos que estar velando, hermano, en todo tiempo, para que cuando se presente la situación de conflicto con otras personas, no le demos lugar a las maquinaciones del adversario, sino que podamos perdonar. Hermanos, finalmente, creo que es bueno reflexionar. Miren todas las bendiciones que tenemos al perdonar. Cuando perdonamos, nos protegemos del orgullo. Reanimamos, vimos el corazón de quien se arrepiente. Confirmamos el amor para con él. Dijimos hoy que es un acto de obediencia a Dios, que restaura la comunión entre los creyentes y que frustra los planes del enemigo. Hermano, la iglesia local, la vida de los demás, de la persona que se arrepintió y tu propia vida son bendecidas cuando perdonás. Esto es así. Nuestro texto nos muestra eso. Ahora, cuando yo empecé la vez pasada, dije que sé que este tema y este pasaje tal vez es algo difícil para hablar. Es algo difícil de hablar por situaciones que te han tocado vivir tal vez en tiempo atrás. Pero date cuenta que Dios te está presentando hoy el tema y la forma de cómo puedes salir adelante. Porque Él te formó y sabe lo que es mejor para vos. Sabe que lo mejor es que perdones. Por eso te animo a que corras a Cristo hoy de todo corazón arrepentido, que dejes ese pecado de seguir en tu corazón sin querer perdonar. Que dejes de lado esa amargura o ese dolor que tanto mal le hacen a tu vida. Que cuando te cueste perdonar, mires a la cruz. Ahí donde el Salvador tomó tu lugar para pagar la deuda de todos tus pecados. Fue por su obra que fuimos reconciliados con Dios. Tu deuda era imposible de pagar, pero Él la pagó por vos, recibiendo el castigo que merecías. Y hoy vos podés hacer lo mismo con quien te falló, perdonarlo. Y de esa manera vas a estar logrando mostrar la gloria de Cristo por medio de tu vida.
No sigas adelante con el resentimiento, por favor. Vení hoy al Salvador, no te demores más. Señor, te doy gracias